Un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el Edificio Divino, que hacemos los miércoles y nos referimos a las audiencias que hacía el Papa San Pablo VI. Hoy con este título de la oración, tarea de la Iglesia. La Iglesia tiene una tarea. Una de las tareas es la oración. Y lo vemos más que nunca ahora, hoy que nos encontramos a final de mayo de 2025 y la Iglesia entera se está encaminando bajo la guía del Papa León. Nos estamos caminando hacia la Ascensión y Pentecostés. Domingo próximo celebraremos la solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y el domingo siguiente Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. La Iglesia que ora, así lo titula también el Papa San Pablo VI. La oración, tarea de la Iglesia. Porque si no, ¿qué podrían hacer? Un grupo de hombres que habían abandonado a su Señor. Los apóstoles en el huerto de Getsemaní le abandonaron todos a Jesús, solo ante el peligro, solo ante la pasión y su cruz, ¿no? ¿Y qué hace la Iglesia? ¿Qué podía hacer la Iglesia ante este grupo de hombres cobardes, egoístas, llenos de miedo, con las puertas cerradas, por el miedo a los judíos? Bueno, una cosa sí podían hacer, era orar. Oraban. Tarea de la Iglesia, la oración. Porque sin la oración, sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo, ¿qué podrían hacer estos 12 hombres? Con la Virgen María y todos los discípulos ahí reunidos, poco podían hacer. Hay una tarea, apoyarse en el Señor. ¿Para qué? Para que cumpla la promesa que Él mismo nos dio. No se ausenten de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. O sea, la oración es un poder que manda Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía San Pablo. La oración te reviste de un poder que no es tuyo, es de Dios. Y así lo vemos, como los apóstoles con la Virgen María orando, pidiendo el día de Pentecostés, que también era una fiesta judía, que celebraban la entrega de la alianza de Dios en el monte Sinaí, pues van a recibir los apóstoles la nueva alianza, que es el don del Espíritu Santo, para realizar lo que nosotros en nuestras fuerzas no podíamos. Por eso ya le había anunciado Jesús en la última cena, les enviaré el Espíritu Santo. Él os lo enseñará todo, os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el Paráclito que os va a defender. Ahora estáis muertos de miedo. Pensaban, como mataron al Maestro en la cruz, también nos matarán a nosotros. Tenían las puertas cerradas del cenáculo. Bien, este germen de la Iglesia, que son los apóstoles, este germen va a dar su fruto, pero con el Espíritu Santo. Por eso el Papa Pablo VI titula esta audiencia así: la oración, tarea de la Iglesia. Fíjate que dice la oración, no dice el compromiso
el esfuerzo humano. Pues, ¿de qué sirve el esfuerzo humano a unos hombres llenos de miedo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos? ¿Qué esfuerzo humano, ¿no? Tiene que ser revestido de un poder que viene del cielo, el Espíritu Santo. Y este poder viene por eso, por la oración. Perseveraban en la oración unidos los apóstoles, todos los discípulos, en unión de María, la madre de Jesús. Bueno, entonces dice el Papa, San Pablo VI, dice, seguimos dominados por esta pregunta sencilla y a la vez fundamental, que apela a nuestro juicio práctico, pero que tiene la raíz en profundos problemas especulativos. De este juicio, la mentalidad moderna extrae la orientación decisiva en orden a la religión, que en la vida de nuestro mundo significa a menudo la Iglesia. Pues bien, dicha pregunta apremia impetuosamente, casi en estos términos: ¿qué hace la Iglesia? Podemos pensar, el mundo puede pensar, pero bueno, ¿y qué hacen las monjas de clausura? Rezar. ¿Y qué hace la Iglesia en el cenáculo? Esos hombres, ¿qué hacen ahí? Podemos preguntarnos esto: ¿qué hace la Iglesia? Y en el espíritu agitado de quien plantea la pregunta, ello se traduce prácticamente así: ¿para qué sirve la Iglesia? ¿La Iglesia para qué sirve? ¿Merece la pena dejarlo todo e irse a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a celebrar la Eucaristía, a irnos a ese retiro espiritual, a esa convivencia? Todo eso mm, merece la pena. Puede existir esa pregunta, ¿no? Dice el Papa, la pregunta se hace dura y radical, materialista, renglón seguido. No hay ya sitio para la religión en la mentalidad moderna. En la mentalidad moderna existe el trabajo, la iglesia, la oración se presenta como al mundo como una pérdida de tiempo. Hay muchas cosas que hacer: el activismo, trabajo, dinero, proyectos, diversiones, tantas diversiones, las Champions, los bailes, las fiestas. Entonces, ¿la iglesia para qué? Se pregunta el Papa, ¿no? El, la iglesia invadida toda ella, dice el Papa, por la realidad sensible y científica, e inclinada siempre a la autoridad de lo que ocupa la atención y la actividad del hombre. Es una postura que se repite. La iglesia, atemorizada en un primer momento por la brutalidad invadiente de la pregunta, parece algunas veces vacilar en responder, pero luego, confortada por la propia conciencia y la propia fe, una vez más responde sencillamente: la iglesia ora. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia ora, porque la iglesia tiene presente a su maestro, que dice: sin mí nada podéis hacer. No dice que podéis hacer algo, no, dice nada. Por eso la iglesia ora. Por eso orar no es una pérdida de tiempo. Por eso orar no es una alienación. Es cuestión de vida o muerte. Y la vida nos viene de la oración. ¿Quieres ser cristiano? Tienes que orar. La iglesia ora. La liturgia de las horas. Dicen los salmos: 7 veces al día te alabo. 7 veces al día. Por eso la iglesia conserva ese espíritu de oración. Los maitines, que es el oficio de lectura. Los laudes, la hora media, tercia, sexta. Hora tercia, sexta, nona.
las vísperas, las completa al irse a dormir, suman 7 veces. 7 veces al día te alabo. Pero, ¿sabe la iglesia lo que dicen los padres del desierto? Que el que ora solamente a unas determinadas horas, por ejemplo, los laudes, las vísperas, el que ora así prácticamente no ora, porque la oración tiene que ser incesante. Lo dice el apóstol San Pablo. Orar sin cesar. Siempre oración. Es un don del Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo, donde sabiduría, donde fortaleza, donde consejo. Y uno de los dones es el don de piedad. Estar en intimidad con Dios todo el día. De manera que vas en el bus, en el carro, vas caminando, estás haciendo tareas en casa, planchado, lavando, lo que sea, y estás orando a tu Señor. Está unido como el sarmiento a la vid. Hemos visto estos días, estos domingos, en la Eucaristía. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. El que está unido a mí da mucho fruto. Dice, ¿la oración para qué? ¿La iglesia qué hace? Pues la iglesia, unida a su Señor, a la vid, da fruto. La vid, ¿para qué? Pues mira el fruto, la uva, la que se hace el vino, mira el fruto, dulce, maravilloso, la uva. ¿Por qué? Porque ese sarmiento que tiene el racimo está unido al tronco, a la raíz, y la raíz tiene sus raíces. ¿Ah? Quería saber para qué la iglesia. Mira la vid, da un fruto maravilloso, pero ese racimo no está en el aire, no, ese racimo está unido al sarmiento, y el sarmiento, la rama, está unida al tronco, a la vid, la viña, la vid. Entonces, la iglesia, como el sarmiento está unido a la vid, como con la oración, unida a su Señor, siempre, continuamente. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesús, ten piedad de mí. Así hacían los monjes del desierto, con oraciones cortas, sencillas, pero que iban repitiendo continuamente. Es lo que se llama las jaculatorias. Jaculatoria viene del latín iaculum, que son dardos, flechas que se lanzan. Dice el libro del eclesiástico. La oración del pobre es un dardo, una flecha que se dirige a Dios, atraviesa las nubes y no se detiene esa flecha hasta que llega al trono de Dios. La oración no se detiene hasta que llega a Dios. Entonces, la oración, ¿eh? ¿Para qué sirve? Son flechas. Las jaculatorias. Antes se hablaba. Me acuerdo yo cuando era niño, iba a misa. Los padres jesuitas en las misas nos hablaban de las jaculatorias para mantener el fervor que te da el espíritu que te da la Eucaristía, mantenerlo durante el día. Con las jaculatorias. Hoy se habla poco. En homilías, en catequesis, en la iglesia se habla poco de esto. Muy poquito. Se habla de otras, como la acción, el compromiso. Hay otro lenguaje que ha sustituido a la jaculatoria, a la oración continua. Pero es un mandato de Jesús. Jesús les puso una parábola para enseñarles que tenían que orar siempre, sin desfallecer. Y pone aquella parábola de la viuda que grita a aquel juez injusto, hazme justicia contra mi adversario. Y le grita y le grita. Y el juez esperaba la coima, porque como casi todos los jueces, ayer y hoy, son corruptos, casi todos, no todos.
y esperaba la coima. Pero esta viuda era pobre, no tenía nada. Lo único que tenía era su voz. La iglesia hoy no tiene nada. Dice Jesús, dice San Pedro, no tengo ni plata ni oro. Lo que tengo te doy. La iglesia no tiene. Administra, sí, los bienes que le llegan de los fieles, de bienhechores, etcétera, lo administra. Es distinto a tener, administrar, para embellecer el templo, para construir salas, para la Cáritas, servicio de los pobres. La iglesia administra lo que recibe. No, no tiene en el sentido de tener. No tengo ni plata ni oro, dice San Pedro. Al tullido. Lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate, camina. ¿Ah? Este poder, ¿de dónde le viene a la iglesia? De la oración, orando, orando en el cenáculo. Y vino sobre ellos una llamarada de fuego que se posaron sobre todos los apóstoles y quedaron llenos del Espíritu Santo. Nos acercamos pronto a Pentecostés, a esa vigilia que celebrará la iglesia de oración, pidiendo el Espíritu Santo. ¿Ah? Se acerca, ¿verdad? Ahí le viene el poder. No tengo ni plata ni oro. Tengo otro poder. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. La iglesia, revestida de este poder de la oración, le dice a la humanidad hoy, levántate, camina. ¿Sí? Porque la iglesia tiene este poder, esta espada para vencer al enemigo, que no es una espada material, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la evangelización. ¿Eh? Eso decía San Pablo, ¿no? Hablando de las armas de la fe. Y una de ellas es la oración en la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Pues fíjate, la iglesia está unida a su Señor por la oración. Y con la oración tiene poder decirle a esta humanidad, levántate y camina. Iglesia postrada en sus ídolos, en su depresión, en su tristeza, en su pecado, recibe esta voz de la iglesia. Vamos a empezar dentro de unos 10 días o 15, 12 días. Empezamos en mi parroquia la evangelización, esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios, para decirle hoy a la humanidad, a todo el que quiera escuchar, como un día Pedro le dijo a ese tullido, levántate y camina. La palabra de Dios, fruto de la oración, la palabra de Dios, la evangelización es fruto de la oración. ¿Por qué la iglesia evangeliza? Salieron fuera del cenáculo y anunciaron, Pedro, a este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha resucitado y ha derramado el Espíritu Santo que vosotros veis. ¿Y qué tenemos que hacer? Decía la gente. Convertíos, nace la iglesia, la conversión, se hicieron bautizar unas 3.000 personas. ¿Y por qué esa fuerza para evangelizar? Bueno, lo dice el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Estaban todos unidos en la oración, todos los apóstoles, con la Virgen María, la Madre de Jesús. Entonces, ahí viene el poder de la iglesia, que tiene de decirle a esta humanidad, a los que acudan, levántate del pecado, abandona el hombre viejo, mira a Cristo que da su sangre por ti, que te ama, levántate y camina, ponte a caminar. Antes te pasabas la vida ahí delante del televisor o del celular, chateando, no sé qué. Levanta, camina, vete ahora, intégrate en una comunidad que será asidua en escuchar la palabra de Dios, la fracción del pan, la Eucaristía, la comunión de los hermanos, la oración. Hay un estilo de vida, hay un modo de vida en la iglesia que arranca de la oración. ¿Qué hace la iglesia?
Se pregunta el Papa en esta audiencia, ¿qué hace el Papa? ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia ora. ¿Para qué sirve la Iglesia? La Iglesia sirve para decirle a esta humanidad, levántate y camina. Como un día dijo San Pedro al tullido, esta humanidad es el tullido, paralítico, no puede caminar. Solamente puede pedir limosna, que me quieran, el afecto, que me quieran los hijos, que me quiera la esposa, todos los problemas que hay en la sociedad, de peleas, de esto, reclamando un amor donde no está el amor, donde no está la vida. Bien, continúa el Papa San Pablo VI diciendo, la Iglesia, atemorizada en un primer momento por la brutalidad invadiente de la pregunta, parece que algunas veces vacila en responder, pero luego confortada por la propia conciencia y la propia fe, una vez más responde sencillamente a sí misma y al mundo. La Iglesia ora. Enseguida surge un doble interrogante al que nosotros los creyentes deberíamos estar capacitados para dar alguna respuesta victoriosa. ¿Qué significa orar? Orar, rezar, ¿qué significa? ¿Qué utilidad tiene rezar? Orar, ¿qué utilidad tiene? Es que es verdad lo que dice el mundo, que eso es una pérdida de tiempo, que aquí lo importante es el trabajo, el dinero, hacer dinero. ¿De verdad que el mundo lleva razón? No. ¿Para qué orar? Dice el Papa. Son preguntas elementales, pero que agresivas y hoy peligrosas. Sin embargo, no debemos tener miedo. No tengáis miedo. Así comenzaba su ministerio. El Papa, San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo. Abridlo con la oración. ¿Eh? Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Llamad. Llamad orando y se os abrirá contemplando este amor de Dios. En los cuatro momentos que nos habla la tradición monástica, la lectio, meditatio, oratio y contemplatio. La lectio, leer, meditar la palabra de Dios. Buscad la palabra de Dios y hallaréis. Llamad con la oración y se os abrirá contemplando. Sí. Bueno, pues aquí hay un estilo de la Iglesia. ¿Para qué la oración? No tenemos que tener miedo, dice el Papa. Si el mundo desprecia la oración, perdón, estoy un poco resfriado, perdón. Si el mundo desprecia la oración, lo ve como una pérdida de tiempo, como un activismo, como una actividad inútil, porque para el mundo lo importante son otras cosas, trabajo, dinero, diversiones, proyectos. Bueno, ¿y a dónde va el mundo? El mundo entero yace en tinieblas. ¿Qué luz se puede prender en este mundo de tinieblas? Dice el Papa San Pablo VI, aún en el caso de que no podamos o no queramos dar ahora respuesta adecuada según razón, las objeciones tremendas que suscitan estos interrogantes en el alma humana, podemos, dice el Papa, soslayar, mientras tanto, el carácter negativo de estos interrogantes. El hombre que ora, y del Papa, no hace daño a nadie.
Hace daño el que odia, el que guarda rencor, el que responde con la violencia, los insultos ante cualquier adversidad. Así se destruye el mundo. Pero el que ora no hace daño a nadie. Como una viña que ya está los racimos de uva, esa viña no hace daño a nadie. Está dando alimento para el hombre. La iglesia que ora, unida a su Señor, está dando un alimento para el hombre. Está abriendo el cielo al hombre. ¿Eh? Juan Bautista bautiza a Jesús. Y Jesús, puesto en oración, el cielo se abrió. Y se oyó la voz del Padre. Este es mi hijo. Fíjate, esta misión de la iglesia. Abrir el cielo a esta generación. Una iglesia que ora como su maestro. El maestro Jesús, en oración, el cielo se abre. Decía San Juan de Ávila, si tengo asentado en mi corazón al cielo de ir, ¿qué se me da? De pobreza o riqueza, de tener más salud o menos salud. Si tengo asentado en mi corazón al cielo de ir, y el cielo se abre con la oración. Este cielo cerrado para la humanidad, la iglesia lo abre con la oración. Es espectacular, hermano, es fantástico. Una de las misiones de la iglesia, la oración. El Papa lo dice así, el hombre que ora no hace daño a nadie, está abriendo el cielo. Este cielo cerrado que lleva a la conclusión a mucha gente de que ¿para qué vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? El cementerio nos espera a todos, la muerte, entonces comamos y bebamos que mañana nos vamos a morir. Esa depresión que está en el fondo del corazón humano, ¿para qué vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? Pues disfrutar la vida, el poco tiempo que tenemos, disfrutarlo. Comamos, bebamos, divirtámonos, mañana ya nos morimos. Esa depresión profunda del hombre hoy se abre con la oración. El hombre que ora no hace daño a nadie, dice el Papa. No frena ni obstaculiza el trabajo mental o físico del hombre. Entonces, ¿quién nos va a dar de comer? Si oramos, claro que hay que trabajar. Quien que no quiera trabajar, que no coma, decía San Pablo. Pero en medio del trabajo, haciendo la voluntad de Dios, estamos también orando, que hace la voluntad de Dios, ¿no? Podríamos recordar, dice el Papa, la gran fecundidad que ha alcanzado y gozado la actividad humana a través de una fórmula que todavía está vigente dentro y al lado de la Iglesia. Esta fórmula une y así compenetra los dos momentos característicos y supremos de la actividad humana, es decir, orar y trabajar. Ora et labora, que San Benito enseñó a sus discípulos, entre los que podemos contarnos nosotros y también la Iglesia toda. Hay un lema en los monasterios: ora et labora. Esto es un lema de San Benito, de todos los monasterios, pero que sirve para nosotros ahora, dice el Papa. Es un carisma, los benedictinos, el carisma monacal, los monasterios, los monjes, ese carisma es para toda la Iglesia. No va contra la Iglesia. Es un beneficio, un don para toda la Iglesia. Ora et labora. No, yo solamente trabajo, te falta algo. Yo solamente rezo, te sobra algo, te falta algo. Oración y trabajo. Ora, esto elabora. Se amplía, un poco después se amplió, con la lección.
lectura continua de la palabra de Dios, lección y meditación, meditar esa palabra de Dios. Mm, la oración, orando, pidiendo a Dios, y contemplación, contemplar el amor de Dios. Son los 4 momentos. Se amplía, ora, elabora, se amplía, ¿no? Respecto a la oración. Es que la Iglesia, continúa San Pablo VI, dice, es que la Iglesia busca y encuentra su razón de ser fundamental en la relación con Dios. Ahí encuentra la Iglesia su ser fundamental, en su relación con Dios, en la oración. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Todo. ¿Qué buscas? ¿Casarte o tener hijos, ser profesional o esto o lo otro? Sí, sí, está bien. Si esa es la voluntad de Dios, pero no te olvides que primero es la oración, el reino de Dios. Eso lo entendió muy bien María, porque él veía ella que el reino de Dios había llegado. El reino de Dios personificado era Jesús y había llegado a su casa sin esfuerzo ninguno. ¿Qué hizo María para encontrarlo? Y Marta. No hicieron nada. Llegó. En la persona de Jesús llega el reino de Dios a su casa. Y María astutamente, con mucha sabiduría, se aprovecha. Se pone a sus pies a escuchar su palabra. Esto no lo entiende Marta, afanada por tantas cosas, barriendo, lavando platos, preparando el arroz, el ceviche, la comida. Está bien, está bien. Dios te pague, decía San Agustín, Dios te pague, Marta, por tus buenos servicios. Pero, hermana, hay algo que es superior a todo eso, que es la oración, que es la escucha de la palabra de Dios. En términos monacales sería la lectio, la lectura de la palabra de Dios y la meditación de esa palabra. María escucha la palabra de Dios, la medita. Y eso es lo importante. También habrá tiempo para hacer la comida y lavar los platos. También, también. Pero hay una prioridad. Por eso dice el Papa. Es que la Iglesia busca y encuentra su razón de ser fundamental en la relación con Dios. Pones a los pies de Jesús. Jesús es Dios. Pones a sus pies, escuchando su palabra. Ha llegado a mi vida el reino de Dios, hecho persona, personificado, que es Jesús de Nazaret. Ha llegado. Tengo que aprovechar este kairos. Kairos es el tiempo, el momento de la salvación. Hay que aprovecharlo. Mira que Jesús estará unas horas, después irá a su ministerio en Jerusalén, pero ahora pasa por Betania, por casa de Marta, de María, de Lázaro, los hermanos, pasa. Es el reino de Dios que pasa, hecho persona en Jesús de Nazaret. Aprovechate. Busca primero el reino de Dios. Marta, tú te agitas, te inquietas por muchas cosas. Hoy la iglesia grita al mundo, tú te agitas, te inquietas por tantas cosas. Hay necesidad de pocas, mejor de una. María ha elegido la mejor parte. No dice, se ha traducido mal, no dice la buena, como si lavar platos y cocinar fuera la mala. No, no. María no ha elegido la parte buena y Marta la parte mala, no. María ha elegido la mejor parte, que primero es Dios, la escucha de la palabra de Dios. Primero es buscar el reino de Dios, lo primero. Y esto tiene mucho que decir la iglesia al mundo actual. Cuando el mundo ve actual ve a la cantidad de gente que va a la iglesia a celebrar la Eucaristía, le está sembrando un interrogante. La vida no es dinero.
La vida no es trabajo, hay que pararse. La vida es Dios y hay que buscar primero a Dios. Continúa el Papa diciendo, y la expresión de esta relación forma esa enciclopedia del espíritu humano que se llama oración. El Papa San Pablo VI, con mucha originalidad, le llama a la oración la enciclopedia del espíritu humano. ¿Enciclopedia por qué? ¿Tú has visto una enciclopedia? Cuando yo estaba en el seminario de Madrid, los formadores me llamaron a mí y algunos seminaristas más a ir a la enciclopedia, donde estaban todos los libros, ordenarlos, clasificarlos, etcétera, poner un poco de orden, que estaban un poco desordenados, esa enciclopedia. Bueno, el Papa llama enciclopedia del espíritu humano a la oración. En aquella enciclopedia había muchos libros. Como en la oración hay muchos aspectos. La humildad en la oración, que nos la da el publicano. La insistencia en la oración, que nos la da la viuda inoportuna. La, la insistencia y la inoportunidad de la oración en cualquier momento, como el amigo que va donde su amiga a pedir panes a mitad de la noche. La inoportunidad, la insistencia, la humildad, en los momentos de angustia, orar en mitad de la noche. Señor, sálvanos, que perecemos, cuando les parecía ver un fantasma. O sea, la oración es una enciclopedia del espíritu humano, que tiene tantos aspectos. Cuando uno está en crisis, la angustia, en mitad de la noche, orar. La insistencia. La oración te enseña que no puedes pedir una vez. Yo pedí al Señor y no me escuchó ya. No, hay que orar siempre, sin desfallecer. Pero hay que pedir con humildad, como el publicano, que va al templo y presenta a Dios todos sus pecados. No se cree mejor que nadie, como el fariseo. Se ve el último, el peor de todos. Oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Es una enciclopedia del espíritu humano, la oración, porque tiene tantos aspectos. Como una enciclopedia tiene muchos libros, y cada libro te habla de un aspecto de la vida, de lo que sea, también la oración es una enciclopedia que te enseña cómo tiene que ser la oración. La oración no tiene que ser fruto de la soberbia, que le pedí un día a Dios y no me escuchó y ya no he vuelto a pedir. No, por ahí no va la oración. No, la oración, yo fui a rezar y le di gracias a Dios y despreciando a esos que roban, que matan. No, no. La oración te enseña a no despreciar a nadie y a tú a considerarte el último, como el publicano. Y así te va enseñando. No, la oración te enseña en el momento de la crisis, de la angustia. Te va enseñando que tienes que orar. No, en medio del mar, de la tormenta, de la angustia, cuando ya un hijo se te ha ido de casa, o otra hija no quiere ir más a la iglesia, o el esposo te ha dicho que ya no te ama, y que, bueno, ¿y qué? Y ahí va a echar mano de las armas del mundo, que es la desesperación, o es el divorcio, o es el suicidio. ¿Qué armas tiene el mundo que te lleva a nada? En cambio, la oración es una enciclopedia del espíritu humano que te va enseñando en cada momento cómo tiene que desarrollarse tu vida. En medio de la tormenta, ora. Señor, si eres tú, llámame. Señor, sálvame que perezco.
La oración te lleva a no buscar tu voluntad, sino a hacer la voluntad de Dios. Bien, continúa el Papa diciendo que la descubrimos, la oración, en el silencio del alma, en ese silencio interior, en el que la palabra de Dios se hace oír primero. ¿eh? Hay una prioridad, oír la palabra de Dios. Antes de la oración, dice el Papa, en ese silencio interior en el que la palabra de Dios se hace oír primero. Primero, la iniciativa la tiene Dios. Dios habla, escuchar la palabra de Dios. La tradición monástica la ha llamado así, la lección, escuchar la palabra de Dios. Y después la meditación, meditar esa palabra, rumiarla, hacer la vida en ti. Después la oración, oracio. Y después la contemplación, contemplar el amor de Dios. ¿Eh? Se, se busca, se busca, dice la tradición monástica, se busca leyendo, buscad y hallaréis, y se halla meditando, saboreando esa palabra. Se llama orando, llamad y se os abrirá. Se llama orando y se os abrirá contemplando el amor de Dios. Entonces, primero dice el Papa es, en ese silencio interior, lo primero es escuchar la palabra de Dios. De tal manera que la iglesia, por ejemplo, tú ves los monasterios y la iglesia actual hoy, cualquier sacerdote, cualquier matrimonio que ora, lauda y tal, empiezan, leen los salmos, la palabra de Dios lo primero, las lecturas largas de el oficio de lectura, que se llama maitines, la palabra de Dios, el evangelio del día, meditándolo. Y después, los monjes lo que hacen después de todo eso, apagan una luz y dejan otra lucecita pequeña frente al sagrario para poder orar sin molestia. A veces la luz molesta un poco a los ojos y en el silencio, orando. Pero a todo eso le ha precedido la palabra de Dios. Y apagan. Yo me acuerdo, yo estaba en varios monasterios, 2 o 3 días de convivencia, de oración, y rezando con los monjes, hay un tiempo largo de escucha de la palabra de Dios, de los salmos, de las lecturas de los profetas, de los apóstoles, etcétera, del evangelio, y luego se apaga la luz. Se deja solamente una lucecita directa al sagrario y ahora viene la oración personal, silenciosa. Pero a esa oración le ha precedido la palabra de Dios, dice el Papa. En ese silencio interior en el que la palabra de Dios se hace oír primero. Primero la palabra de Dios. Después la oración silenciosa. Y se formula luego en temas fundamentales que hacen dudar de los lugares comunes de nuestra mentalidad superficial. Suscita la autocrítica a la que podemos denominar despertar de la conciencia, examen de conciencia, la autocrítica. ¿Quién hace eso? Esa autocrítica, dice el Papa. Ese despertar de la conciencia, el examen de conciencia, dolor de corazón. ¿Quién lo hace? Hermano, lo dice el Evangelio. Quita primero la viga de tu ojo. Después podrás ver para quitar la pajita, la brina que tiene el ojo de tu hermano. Pero primero quita la viga de tu ojo. El Papa le llama la autocrítica, el despertar de la conciencia. ¿Qué he hecho en mi vida? Dice un padre del desierto que el recuerdo de nuestros pecados vale más que resucitar a un muerto.
Porque ante cualquier adversidad, si tú tienes presente tu pecado, dices, bueno, pues yo por mis pecados que he hecho en mi vida tenía que estar en el infierno. ¿De qué me voy a quejar? De que tengo un poco de dolor de estómago, de que no tengo plata, no tengo dinero. ¿De qué me voy a quejar? Si mi lugar sería el infierno. Y no estoy en el infierno, estoy en una comunidad cristiana. Tengo una familia. El Señor, qué bueno eres conmigo. ¿De qué me quejo? Esa, esa autocrítica, es decir, ese recuerdo de tus pecados. Te vienen a veces las iras, la soberbia porque el hijo no te obedece y te acuerdas en esa autocrítica de quién eres tú, de tus pecados. Y entonces puedes hablar a tu hijo con dulzura y pedirle perdón. Si te has excedido, pedirle perdón. Te has excedido. Pero tú, el recuerdo de tus pecados te ha salvado. El que olvida sus pecados entra en lo más oscuro de la vida, que es la violencia, el estar viendo siempre la paja ajena, estar siempre acusando al otro, la pelea continua, los gritos. Es un infierno. Porque el hombre olvida lo que dice el Papa. La autocrítica, el despertar de la conciencia, le llama el Papa Pablo VI. Despierta tu conciencia. Ay, sí. Cuando tenía 8 o 10 años, cómo hacía bullying, le pegaba a mis hermanitos, a mis compañeros de la escuela. Señor Jesús, ten piedad de mí. No puedo seguir practicando el bullying, la burla, el desprecio del otro. Es un pecado grave. Entonces, el despertar de la conciencia, la autocrítica, que es lo que dice el Evangelio, quita la viga de tu ojo. Sí, el mismo Jesús que dijo, amaos como yo os he amado. Sí, lo dijo Jesús, pero también Jesús dijo, quita la viga de tu ojo. ¿Y cómo quitas tú la viga de tu ojo? Porque te lo dice el Papa, con la autocrítica, con el despertar de tu conciencia, lo que dice la Iglesia, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda. ¿Eh? Hazlo todos los días. Hay comunidades en la iglesia que todos los días, por ejemplo en los laudes, tienen reservado esos 15 minutos de oración silenciosa para la autocrítica, para ese despertar de la conciencia de los pecados que he hecho, pidiendo a Dios misericordia, como el publicano. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Porque si no lo hacemos, Dios nos puede preguntar, pero que tenga misericordia de ti, que tenga compasión de ti, pero ¿qué has hecho? O sea, presentar. El publicano presenta sus pecados, presenta su viga. No está fijándose en defectos ajenos. Aparta tu vista de vidas ajenas. Dice toda la mentalidad patrística, todos los padres de la iglesia, ¿no? Ponte delante de Dios en ese despertar de tu conciencia. Y al mismo tiempo, dice el Papa, va infiltrando una nueva certeza dominante sobre la existencia, presencia y acción de Dios en nuestro espíritu, como un amanecer del sol que difunde una luz interior con que las cosas, y en primer lugar nuestra vida, adquieren un sentido nuevo, una filosofía y una sabiduría que se impone y se justifica a sí misma. Es un amanecer del sol, la oración, dice el Papa. Efectivamente, amanecer del sol, la vida brilla después de la oración. Jesús ora después de bautizarse en el río Jordán, orando el cielo se abrió. El Papa le llama un amanecer del sol en tu vida. Cuando has presentado tus pecados a Dios y has pedido a Dios misericordia con fe, con confianza en ese Padre bueno, amanece el sol en tu vida. Efectivamente, el publicano bajó a su casa justificado, no así el fariseo. El, el, el publicano, después de la oración en el templo, bajó a su casa justificado,
lleno de alegría. En palabras del Papa San Pablo VI, amaneció el sol. Ha amanecido el sol en tu vida. Has visto tu vida. Has visto tus pecados. Has visto el inmenso amor con que Dios te ha amado, te ha perdonado. Te nace un corazón agradecido para que puedas abrazar a tus hijos, para que puedas servir a tu esposa con alegría. Amaneció el sol. Bella expresión del Papa San Pablo VI. Y ese amanecer del sol difunde una luz interior. En primer lugar, en nuestra vida. Adquiere un sentido nuevo, una filosofía, una sabiduría que se impone por sí misma, a la que el espíritu humano siente el deber de dar el nombre de verdad. Aparece la verdad. Es, en fin, y del Papa, una experiencia en la que nuestros labios enmudecidos se abren y encuentran en sí mismos las definiciones clásicas de oración. Ascensión hacia Dios. Algo así como un ímpetu audaz, permeado enseguida de humildad, que implora y pide socorro. Así es. Así es la oración. Ascensión. Próximo domingo, este domingo, la iglesia entera celebrará la ascensión del Señor al cielo. Así la oración es una ascensión hacia Dios. Permeado, eso sí, por la humildad. Porque el publicano bajó a su casa justificado, habiendo amanecido el sol en su vida, porque presentó sus pecados a Dios. Y oró a ese Padre bueno con confianza y obtuvo el perdón. Amaneció el sol en su vida. Oh, fíjate lo que supone la oración. La iglesia que ora. Por eso, tristemente, para el mundo no amanece el sol. Sí, amanece un sol material, pero ni lo ven. Pero el otro sol, que es Dios mismo, amaneciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque has quitado la viga de tu ojo. Has obedecido la palabra del Señor. Quita la viga de tu ojo. Y se puede quitar la viga del ojo cada mañana, haciendo esta autocrítica, este examen de conciencia, este presentar a Dios nuestros pecados como hace el publicano, que bajó su casa justificado, es decir, amaneció el sol en su vida, en palabra del Papa. Ser justificado, bajar a su casa, después de orar en el templo, bajar lleno de alegría, lleno de gozo. Por eso lo que se pierde el mundo, no rezando, no orando, incluso hermanos de la comunidad, de la iglesia, que no oran a veces, porque el activismo, no, tengo que trabajar, que me levanté tarde, no, que tengo que llevar los hijos al colegio. Detente, hermano. Levántate una hora antes. Y claro, ¿por qué actúas así? ¿Por qué dejas que la tiniebla siga envolviendo tu vida? Cuando existe esa arma maravillosa, esa luz esplendente, maravillosa que es la oración. Bueno, hermanos, que así sea, y hasta el próximo día, Dios mediante.